neurólogos que organiza la Fundación Cerebro y Mente. En este último módulo vamos a tocar el tema de enfermedad de Alzheimer, tratamiento farmacológico, donde estamos hoy, con un enfoque práctico, casos clínicos desde la evidencia al mundo real. Como siempre agradecemos el auspicio de Laboratorios Richmond. Bueno, el manejo integral de las demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer, me gusta ejemplificarlo con un templo que sabemos que está apoyado sobre múltiples pilares, pero estos pilares son continuamente modificados. Algunos aparecen nuevos pilares, otros desaparecen, las pautas van cambiando y a medida que va avanzando la investigación vamos adquiriendo nuevos conocimientos en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Por ahora no tenemos un tratamiento que sea efectivo y eficaz para detener o revertir el curso de la enfermedad. El primer gran pilar es el correcto y precoz diagnóstico. Aquí casi fundamental es realizar un exhaustivo investigación para poder darle al paciente y a su familia un diagnóstico correcto, si es una enfermedad degenerativa, ya sea Alzheimer u otro tipo, cuál va a ser el pronóstico, cuál va a ser las expectativas del tratamiento y siempre tener en cuenta de descartar la posibilidad de una demencia potencialmente reversible, como puede ser por un hematoma sutural, un tumor, un déficit de vitamina B12, una encefalitis autoinmune. Todos estos deben ser totalmente descartados a la hora de hacer el diagnóstico y, por supuesto, plantear una hipótesis terapéutica. El segundo pilar es realizar un correcto asesoramiento familiar con el apoyo social que corresponde. El asesoramiento debe incluir el diagnóstico, el pronóstico, las expectativas terapéuticas, cosa de no generar falsas expectativas en cuanto a la posibilidad de que el paciente revierta el proceso con una terapia adecuada, a no ser, como decíamos, que fuese una demencia potencialmente reversible. La mayoría de las demencias son demencias neurodegenerativas y son irreversibles, especialmente la más frecuente, como dijimos, la enfermedad de Alzheimer no tiene tratamiento curativo, pero sí algunas terapias que ya vamos a ver que pueden hacer que la calidad de vida y el curso de la enfermedad sean modificados. El tercer pilar habla de lo que es la prevención de riesgos. Aquí nos referimos especialmente a prevenir riesgos en cuanto a la posibilidad de caídas, de que el paciente tenga accidentes de tránsito o accidentes domésticos, el manejo del dinero, etc. Posteriormente, algo que también es muy importante hoy es la estimulación multimodal, que incluye la parte cognitiva, la sociabilización, la actividad física y también una alimentación saludable. Y por último, si entramos en lo que es el tratamiento farmacológico. Y en este caso tenemos un tratamiento para la demencia, va a depender del tipo, y también para las complicaciones que pueden a veces surgir durante el curso evolutivo de la demencia. Digo pueden porque hemos visto que más allá del diagnóstico, todos los pacientes responden de una forma distinta al curso evolutivo de la enfermedad. Entonces, algunos tienen complicaciones conductuales, otros no, y algunos pacientes necesitan medicación y otros no. Es decir, es muy heterogéneo a pesar de que a dos pacientes le hagamos el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, no significa que vayan a tener el mismo curso evolutivo o la misma respuesta a la medicación. Pasamos de lleno al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una tabla que he tomado y he modificado del doctor Ricardo Allegri. Fíjense que obsérvese aquí están los grados de alteración cognitiva de acuerdo al CDR o el GDS, que son escalas para ver desde lo normal hasta la demencia severa. En esta columna vemos la que en algún momento hicimos con la Sociedad Neurológica Argentina, las guías basadas en la evidencia y las recomendaciones, el nivel de evidencia y luego el tratamiento de acuerdo a un consultorio clínico. En este caso es un poco lo que
yo hago en mi consultorio con algunas modificaciones. Y fíjense que tenemos para el normal siempre la parte preventiva, como ya vamos a ver. El deterioro cognitivo leve, se le agrega la posibilidad de utilizar anticolinesterásicos, especialmente si el mismo es de alto riesgo. La demencia leve, vemos como ahí ya introducimos ya los anticolinesterásicos y también se pueden introducir algunos fármacos. En la demencia moderada y severa, de alguna manera tenemos, por ejemplo, el uso de anticolinesterásicos, los moduladores del glutamato, de los glutamaérgicos y la cerebrolicina. Y por supuesto, siempre la actividad física, cognitiva, social y la parte alimentaria, ¿no? Lo mismo para la demencia severa, ¿no? Más o menos el mismo esquema. Por supuesto, esto es una tabla de recomendaciones y uno tiene que tener en cuenta un montón de factores a la hora de prescribir farmacológicamente, especialmente el tipo de paciente, las comorbilidades, las contraindicaciones, etc. Acá está la guía que les mencionaba, publicada en la revista Neurológica Argentina, del grupo de trabajo de la Sociedad Neurológica Argentina de Trastornos de Cognición y de la Conducta, y vamos a ver que los grados de recomendación tipo A están para los anticolinesterásicos, para la memantina, ahí B para la combinación de los dos primeros y también para el uso de la cerebrolicina. Y por supuesto, hay un montón de fármacos que algunos hoy en día son muy prescriptos y algunos y que no se ha demostrado que no tienen evidencia favorable para su uso. Es decir, por ejemplo, el Ginkgo biloba, hay un estudio serio hecho en Estados Unidos donde no muestra que por lo menos tenga algún rol definitivo en la prevención o en el tratamiento de los trastornos cognitivos, ¿no? Entonces, un poco para manejar la agenda, vamos a hablar de lo que es el tratamiento de enfermedad de Alzheimer, el inicio precoz del tratamiento, las estrategias terapéuticas, la terapia combinada y la utilidad tardía que puedan tener estos medicamentos en la demencia severa. Con respecto al primer punto, vamos a tocar un poco por qué conviene el inicio precoz de la terapia. Un poco vamos a observar, ustedes ven acá la función cognitiva y la edad. Vamos a ver lo que es la evolución natural de la enfermedad. Entonces este es un envejecimiento normal. Fíjense que aquí hay un decline en las funciones cognitivas, pero que están dentro de los valores esperables, 1.5 de bioestándar. Y esta es la evolución de una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Típica en su historia natural, sin modificaciones hechas por terapéutica o intervención. Y aquí tenemos, fíjense cómo vamos bajando, acá cuando llega a este punto, ahí tenemos un impacto en la actividad de la vida diaria. Esto sería presintomático, esto sería deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer y cuando ya tiene impacto funcional estamos hablando de demencia, en sus tres estadios, leve, moderada y severa. Lo que puede hacer el tratamiento farmacológico instituido precozmente es esto, desviar la curva a la derecha y aplanarla, de tal forma que el enfermo, a pesar de que va a seguir progresando, esté mucho más tiempo en sus primeras etapas, leves y moderadas, y tarde más en llegar a la severa, que es la etapa con mayores complicaciones y con mayor costo social, económico y afectivo. Bien, entonces, se puede predecir, de acuerdo a los estudios que tenemos, los resultados de un tratamiento precoz y temprano. Sin tratamiento, esa sería la curva. Función cognitiva, tiempo, ahí estamos sin tratamiento. El tratamiento temprano nos puede, en el mejor de los casos, y cuando el paciente es respondedor, este tipo de curva, ¿no? Que era lo que veníamos hablando. Y por supuesto, si comenzamos tardío, vamos a lograr un efecto, pero el efecto va a ser mucho menor. De ahí la necesidad imperiosa del tratamiento precoz. Fíjense qué estudio interesante. Este es uno hecho con tacrina, fue uno de los estudios, unos primeros estudios hechos con anticolinesterásicos en forma seria, donde se demostró contra placebo que tenía un efecto positivo. ¿En qué? Por ejemplo, este era uno de los parámetros más rescatados, que era el retardo en la
institucionalización de los pacientes en aquellos pacientes que recibían la droga activa. Fíjense que el seguimiento es de 114 semanas. ¿Ah? Y la diferencia es muy significativa. Mucho más había pacientes que recibiendo la medicación quedaban en casa que aquellos que no la recibían. Lamentablemente, como ya sabemos, la droga fue discontinuada rápidamente por sus efectos hepatotóxicos y reemplazados por los actuales anticolinesteráticos, la rivastigmina, el donepezilo y la galantamina. Entonces, aquí vemos en uno de los estudios pivotales hechos con galantamina, se puede observar, hecho de doble ciego, con una fase de extensión donde todos los pacientes pasan a galantamina, podemos ver este fenómeno. El paciente con galantamina mejora y después va desde un lugar más alto, después va declinando. Esto es a 12 meses, a un año. Los pacientes que recibían placebo, fíjense, también fueron declinando. Esto fue lo que marcó la diferencia a los 6 meses entre los dos grupos, pero a ese grupo, si se le incluyó la galantamina en ese momento, mejoraron, pero no llegaron al mismo punto que tenían los pacientes que habían empezado antes. Y en azul podemos ver lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, claramente aquellos que comenzaron antes les fue mejor. Y de ahí, comenzar antes o lo antes posible implica un mejor techo, digamos, al comienzo, y por lo tanto probablemente llegan mucho más tarde a la fase severa. Entonces, en el manejo del paciente con demencia, en todos, pero estamos hablando de Alzheimer, los objetivos terapéuticos implican mejorar la calidad de vida, indudablemente, maximizar la funcionalidad del paciente y de su entorno, estabilizar la cognición, tratar el ánimo y la conducta, disminuir la carga del cuidador y retrasar o evitar, si es posible, la institucionalización. Siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Como decíamos, acá tenemos las moléculas anticolinesteráticas, muy bien conocidas por todos, hace muchos años que las tenemos, donepezilo, rivastigmina, galantamina, todas con sus dosis correspondientes, sus formas de titulación, sus distintos preparados, a veces por vía oral o transdérmica para la rivastigmina, y aquí tenemos los efectos secundarios. Siempre hay que tenerlas en cuenta, los efectos secundarios y las contraindicaciones a la hora de elegir estas moléculas, especialmente los gastrointestinales, náuseas, vómitos, la anorexia, la pérdida de peso, eso a veces es muy importante. Los urinarios también, aumento de la frecuencia o se dispara una incontinencia. La inestabilidad, los mareos, los síncopes y las caídas, que son muy importantes. Todo paciente que vaya a iniciar con estos medicamentos tenemos que tener por lo menos una evaluación electrocardiográfica y cardiológica. Las alteraciones del sueño, que son muy importantes, especialmente el insomnio, los sueños vívidos o las alucinaciones hipnopómpicas, o sea, al levantarse, a veces son efecto de la medicación y no de la enfermedad. También en un pequeño grupo puede haber trastornos de la conducta, fatiga, calambre y convulsiones en mucho menor frecuencia. De aquí nacen las contraindicaciones, que son absolutas para, por ejemplo, si el paciente tiene una bradicardia, un bloqueo AB, una enfermedad del nódulo, o tiene síncope repetitivos, la úlcera activa y las alergias. Y son relativas para el asma y el EPOC. Acuérdense que muchas veces esto produce un efecto broncoconstrictor y puede empeorar un cuadro de este tipo. Los sangrados, la historia de sangrados, la epilepsia es relativa, el bajo peso el bajo peso corporal y la enfermedad muscular, ¿no? La epilepsia es relativa porque si uno la tiene controlada con medicación no es una contraindicación absoluta. Y el otro fenómeno muy importante aquí es que estos efectos secundarios generalmente no aparecen o se produce el acostumbramiento y mejora la tolerancia con el paso del tiempo. Entonces siempre hay que hacer una titulación comenzando con dosis baja e ir escalando lentamente hasta llegar a las dosis máximas efectivas. Esto también depende de cada paciente, ¿no? Hay algunos pacientes que toleran muy bien y otros que no lo toleran tan bien, entonces hay que disminuir aún más el proceso de titulación, o sea, disminuir o aumentar el tiempo de titulación.
Lo mismo pasa con la memantina. Este fármaco, también muy conocido por nosotros en cuanto a mecanismo de acción, dosis, formas de titulación, también tiene efectos secundarios y que muchas veces se minimizan con este fenómeno de titulación. Ellos son mareos, cefalea, que es muy frecuente, descompensación de la hipertensión, agitación, constipación. Todos a tener en cuenta a la hora que uno empieza a usar estos tipos de moléculas en el seguimiento de los pacientes. En el caso de la memantina no es necesario ningún estudio previo, pero sí es interesante el seguimiento para detectar este tipo de alteraciones. Las estrategias terapéuticas. Si bien no hay una estrategia terapéutica definida, uno podría definir que puede haber dos tipos de accionamiento. Uno es optimizar precozmente y otro de escalamiento. Sabemos que altas dosis de anticolinestéricos dan mayores efectos clínicos. De hecho, es mejor el efecto clínico de 10 miligramos de donepezilo que de 5. Fíjense la DASCOG cómo cambia cuando usamos uno u otro. Entonces la idea es, si el paciente, utilizando todos nuestros recursos, le damos una línea basal más alta, con toda la medicación que tenemos, tendrá más tiempo para llegar a una demencia severa. Por supuesto, siempre el curso dependerá de si el paciente es respondedor y también cómo responde y cómo evoluciona, ¿no? Hay pacientes que responden muy bien y evolucionan lentamente, hay otros que responden muy bien y evolucionan un poco más rápidamente. Y algunos no responden bien. Entonces, si yo puedo tempranamente con una dosis alta, este primer ejemplo estaría partiendo desde esa base, por supuesto voy a tardar mucho más tiempo en llegar al mismo nivel. En cambio, si uso una dosis baja, es probable que yo obtenga un techo más bajo y llegue más rápidamente a la fase severa. Y esto sería lo no tratado o la evolución natural de la enfermedad. Bueno, tendríamos entonces esta primera estrategia de tratamiento de optimización inicial con un diagnóstico temprano. Prescribimos un tratamiento inmediatamente. Cuando es un diagnóstico temprano estamos hablando de una demencia leve. En este caso, de acuerdo a lo que se ha demostrado, uno debería comenzar con un inhibidor de la acetilcolinesterasa de tipo donepezilo, ribastimina o galantamina previo electrocardiograma con dosis bajas para titular. En estos pacientes rápidamente titulamos la dosis al máximo posible, por ejemplo 10 miligramos de donepezilo, a la forma en la forma oral a 12 miligramos de ribastimina o en el parche en la máxima cantidad que podamos, y la galantamina también a dosis máxima. Esto lo mantenemos hasta que aparezca una cura. Permitimos al paciente vivir con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y por supuesto siempre tenemos la opción evolutivamente de agregar memantina en los casos moderados severos y en algunos casos seleccionados también cerebrolicina, haciendo un triple mecanismo de ataque o de acción para la enfermedad. También todo lo que hablamos, intervenciones no farmacológicas, actividad física, estimulación cognitiva, lo dijimos ya en los pilares, explicar las expectativas, mantener el tratamiento el máximo posible, generar redes locales de contención y locales de contención en centro de día, etcétera, etcétera, pero también armar una red familiar de contención, ¿no? Entonces, más o menos esta sería una estrategia más o menos lógica de optimización inicial, ¿no? Pero ¿qué sucede? La otra pregunta es, ¿qué sucede si en vez de utilizar toda la potencia de los agentes anticolinesterásicos, al principio lo guardamos en parte de reserva, ¿no? Y lo vamos suministrando de acuerdo a la necesidad? Esta sería la segunda estrategia, ¿no? Entonces, utilizamos una dosis que nos dé resultado y si nos da resultado esperamos a que el paciente decline y volvemos a aumentar la dosis, con lo cual uno lograría ir reforzando el tratamiento a través del tiempo o ir asociándole medicación. Entonces, la idea sería que con un acetilcolinesterásico con dosis mayores podemos ejercer lo que se llama un rescate. Esperamos que el paciente se sostenga con la menor dosis posible, eficaz, siempre utilizando la dosis eficaz, que eso es importante recalcar,
se estabiliza, mejora y cuando vuelve a empeorar subimos la dosis, asociamos, etc. Eso sería estrategia de tratamiento óptimo pero con rescate. Diagnóstico temprano, prescribimos inmediatamente una dosis baja útil. ¿Esto qué implica? Utilizar una dosis que sea efectiva, por ejemplo, para donepezilo 5, para galantamina por lo menos 12, para rivastigmina, por ejemplo, en parche, por ejemplo, llevar al parche intermedio. Y después, prescribimos la dosis, como habíamos dicho, mínimamente útil, hacemos un seguimiento, le damos medidas no farmacológicas, si el paciente no se deterioró, vamos controlando y no le vamos dando nada. Si deteriora, subimos la dosis y hacemos seguimiento. Y así sucesivamente. Subimos la dosis, cuando hace falta, se empieza a asociar, por ejemplo, con los anticolinesteráticos con memantina o eventualmente en algún momento y para algunos pacientes usamos cerebrolicina. Y acá aparece el tema de la terapia combinada. Bueno, ya venimos insinuando de que de alguna manera el utilizar terapias con distintos mecanismos de acción pueden ser útiles. Y es así. Por ejemplo, esto se ha demostrado claramente que la sumatoria de inhibidores de la acetilcolinesterasa en la memantina puede potenciar el efecto y mejorar todos los parámetros que uno mide en el curso evolutivo de la enfermedad. Y esto es plausible porque tienen diferentes mecanismos de acción, porque se ha demostrado claramente con todos los ítems que evalúan el efecto de estas drogas, el efecto sumatorio. Lo interesante acá es que siempre primero hay que establecer el efecto positivo y la tolerancia de un solo agente. Nunca comenzar con los dos juntos, pues si al paciente le va bien no sabemos por qué le va bien y si le va mal con algún efecto secundario tampoco. Luego de un tiempo se agrega el segundo agente y generalmente aquí la recomendación es comenzar con, si se puede y no hay contraindicaciones, con un agente anticolinesterásico. Esto es la recomendación. En mi experiencia individual, la verdad que lo que uno ve es que el primer agente utilizado en trastornos de la memoria es la memantina, ¿no? Aunque, como digo, siempre será fuera de etiqueta para los estadios leves, como son el trastorno cognitivo el mínimo o deterioro cognitivo leve y la fase leve de la enfermedad. Porque no hay ningún estudio que muestre que la memantina haya mejorado en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer leve, no se han demostrado cambios. Esto es de discusión, pues los parámetros utilizados son bastante poco precisos en las primeras etapas de la enfermedad, pues miden cambios muy groseros. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, la memantina no demostró efectividad en esa fase porque lo que utilizamos para medir su efecto positivo no fue suficiente. Acá esto es un metaanálisis donde memantina más donepezilo fue mejor que donepezilo más placebo. Entonces, la sumatoria de un anticolinesterásico con la memantina fue mejor que un ciego de donepezilo más placebo. Bueno, fíjense en este estudio que es muy interesante, muy bien armadito desde el punto de vista estadístico, con diferentes tipos de mostrar los beneficios. Este es un gráfico de barras, donde hacia arriba mejora, hacia abajo es un empeoramiento. Fíjense, siempre aquí la asociación siempre fue mejor que el uso de donepezilo con placebo. Lo mismo aquí, bajo la curva, el área bajo la curva, fíjense, los distintos modos de graficar cómo fue evolucionando en el tiempo, siempre están a favor. Aquí en este caso lo que se mide es el CIP, que mide cognición, ¿no? Es una batería que mide cognición. Y lo mismo puede verse el mismo efecto. Esto es para funcionalidad, fíjense, esto es placebo, esto es memantina, esto es placebo más donepezilo y acá están los dos. Como los dos van mostrando mejor beneficio a largo plazo de los cambios son mucho menores en los pacientes que recibían ambas medicaciones
para esta escala que es ADCS-ADL, que se mide principalmente con un interrogatorio muy estructurado en el cuidador. Y lo mismo para el SIP del Estado General. Uno le pregunta, hace una evaluación del paciente y del cuidador y ve qué impresión le está causando el estado general del paciente antes y después del tratamiento, el mismo efecto. Y ellos hicieron también para el NPI, que es un cuestionario sobre la conducta. Fíjense que hay mucho más impacto para el uso combinado de memantina y donepezilo. Y un índice compuesto con todos los índices, lo mismo, el mismo beneficio. Con respecto a usar bajas dosis o usar altas dosis, se ha visto que, por ejemplo, este es un estudio mundial que se hizo de memantina y que fue el estudio que avaló el uso de altas dosis de memantina de 28 miligramos en una forma de liberación prolongada. Acá participamos en Argentina varios centros, fue el que más contribuyó a nivel mundial. Nosotros también tuvimos la oportunidad de participar. Acá se midió SIP, que era lo que decíamos memoria, y también funcionalidad, y fíjense que las curvas se separan claramente si uno usó donepezilo más donepezilo con memantina 20 de aquellos que usamos memantina de 28. Mejoraron claramente y esto fue lo que permitió o avaló el uso de lo que hoy utilizamos de una memantina de 28 miligramos. Esto es un estudio de comparación de la colinesterasa en el mundo real. Y acá también se observa lo mismo, el mismo fenómeno. Para 6 meses todas las causas de mortalidad, para 6 meses los eventos cardiovasculares y a 6 meses el endpoint de entrada a una residencia o una institución geriátrica. Todos apuntan a que es mejor cuando uno usa dosis altas de la medicación y no dosis bajas. Lo mismo, fíjense en esto, a 12 meses. Entonces, sabemos que las bajas dosis, hay dosis que no son efectivas directamente. Y de las dosis efectivas, las bajas pueden tener menor efecto que las dosis altas. Y en el mundo real, por ejemplo, esto es un estudio observacional, obsérvese que de 5.500 pacientes, el 65% recibían bajas dosis por más de 9 meses de los anticolinesterásicos. Es una tendencia que hay a que los enfermos utilicen bajas dosis de las dos. Por ahí uno ve que vienen con dosis baja de memantina y dosis bajas de un anticolinesterásico. Y la verdad que es un error muy frecuente porque al final no le estamos dando ningún beneficio al enfermo. Siempre hay que titular y ver la tolerancia y tratar de usar las mejores dosis. ¿Y por qué es importante manejar la declinación funcional? Porque es uno de los principales factores que afecta la calidad de vida. Esto es un estudio donde demuestra claramente que hay una clara relación entre la funcionalidad y la calidad de vida del enfermo y de los cuidadores. Y por último vamos a hablar de la utilidad tardía. Siempre uno piensa que el paciente, mientras está más severo, menos asidero o hay menos evidencia para el uso de fármacos, de este tipo de fármacos, y la realidad es totalmente distinta. Fíjense que a mayor grado de demencia tenemos menor actividad colinérgica. La menor actividad colinérgica es el principio fundamental que soporta el uso de anticolinesterásicos. Esto es una medición de la actividad de acetilcolina a medida que va pasando el tiempo en los cerebros de los pacientes, ¿no? Va decayendo, por supuesto, a medida que la demencia va avanzando. Acá fíjense que está el CDR, a mayor CDR, menor actividad. Y los pacientes con demencia más grave toleran mucho mayores dosis de acetilcolinesterásico. Eso está demostrado que los efectos secundarios y la retención de los pacientes cuando uno le da un anticolinesterásico en altas dosis, por ejemplo rivastigmina por vía oral, los eventos adversos son menores que en la fase leve y moderada, ¿no?
Y el otro fenómeno es que pacientes con grados más avanzados de demencia muestran mayor grado de respuesta. Fíjense aquí también con ribastigmina, en la fase leve el grado de respuesta, en la fase moderada, fíjense, esto es placebo rojo y el celeste es la droga activa. En la fase moderada vemos que la respuesta, el porcentaje de pacientes que responden es mucho mayor en la fase moderada y en la moderadamente severa. Es decir, que es esperable que los pacientes en fase moderada severa respondan aún más a la medicación, a esta, a la memantina y a la sumatoria de alguna otra medicación. Y luego el otro fenómeno es que en este ensayo, ya desde el 2005, está demostrado que si uno sigue 260 semanas a los pacientes, fíjense que el efecto se mantiene aún en forma prolongada. Una data de 5 años muestra que el tratamiento a largo plazo puede seguir siendo efectivo y modificar el curso natural de la enfermedad. A veces, si uno no está muy empapado, tiende a minimizar estos efectos, pero para el paciente, la funcionalidad del paciente, para la familia y los cuidadores, es muy importante esas pequeñas variaciones que puedan haber en la cognición, en la funcionalidad principalmente y en la conducta. Eso desde afuera muchas veces no se ve y lograr a veces esos pequeños puntitos de diferencia hacen a la calidad de vida del enfermo y de todos los que lo rodean. Bueno, para finalizar me voy a tomar unos minutos para hablar de otras drogas y como dijimos, otras drogas tenemos que considerar a la cerebrolicina o cerebrolicin, que es una combinación de péptidos aminoácidos de bajo peso molecular purificados derivados del tejido cerebral de cerdo que ha demostrado propiedades neuroprotectoras y neurotróficas. Así que vamos a avanzar un poquito en esto, principalmente nos vamos a detener porque de las drogas anticolinesterácicas ya vemos y de la memantina hay sobradas menciones sobre los mecanismos de acción. Acá vamos a hacer un poquito hincapié en este tipo de información. Vuelvo aquí a esta la guía publicada en Neurología Argentina que fue realizada por el Grupo de Trabajo de Cognición de Demencia y Cognición y Trastornos de la Conducta del grupo de la Sociedad Neurológica Argentina. Acá tenemos la cerebrolicina en recomendación de grado B, o sea, favorable para su uso. Esto, ¿por qué no tiene una recomendación de grado A? Porque realmente no hay estudios con una evidencia de tipo 1A, que fue la que se requirió para poder hacer recomendaciones de este tipo. Lo mismo pasa con la combinación de anticolinesterácicos y memantina, que también en ese momento tenían grado B. Lo primero que uno debe hablar en cuanto a una molécula es la plausibilidad biológica y los ensayos en fase 1 de los modelos experimentales en animales. La cerebrolicina tiene una serie de mecanismos, como es la actividad antiapoptótica, la modulación de la respuesta inflamatoria, la reducción de radicales libres, la prevención de procesos de agregación proteica. Acá nos estamos refiriendo a muchas enfermedades degenerativas, como ustedes saben, hay una agregación patológica de proteínas que cambian y que son normales y que se transforman en patológicas, por ejemplo la amiloide, que pasa de ser soluble a insoluble, y esto de alguna manera interviene en el mecanismo etiopatogénico de la demencia. También se ha demostrado plausibilidad biológica para estimulación de la neurogénesis y también en la estimulación de la sinaptogénesis, es decir, la formación de reconexión de neuronas, ¿no? Cada uno, ustedes van a ver que en la carpeta está la monografía, están todos estos ensayos o estos todos modelos experimentales donde se utilizan modelos transgénicos, ratones transgénicos para sufrir la enfermedad, y ahí se van estudiando estos distintos tipos de mecanismos, ¿no? También se utilizan cultivos celulares, etc. Es la primera fase de cualquier tipo de investigación que uno haga para este tipo de patologías que es tan compleja como son este tipo de enfermedades. Otros mecanismos demostrados en etapas experimentales, como son reducción de radicales libres, lo cual determina menor daño
o modula el daño, la neuroprotección obtenida por modulación de las quinasas. Esto todo claramente incide en la patología de los ovillos neurofibrilares de la proteína amiloide, disminuyendo la fosforilación tanto del amiloide como de la proteína tau, y también los mecanismos antiapoptóticos que antes mencionábamos. Acá también obsérvese cómo hay estudios experimentales en cuanto a la neurogénesis, un aumento en la neurogénesis en el giro dentado en ratas normales y también en las transgénicas. Esto antes y después con y sin con control y con cerebrolisina, ¿no? Un mes de tratamiento se observa cómo cambia las propiedades que tiene en cambiar la neurogénesis en esa zona que se estudió. Medicación activa. Entonces, claramente se ha demostrado una actividad neurotrófica que tiene con distintos mecanismos neuroprotectores, que aquí ustedes lo tienen, un poco ya lo veníamos hablando, neuroplasticidad, neurogénesis, el tipo de enfermedad en la que se puede usar, que en relación son las demencias, las lesiones cerebrales traumáticas y en las lesiones isquémicas, ¿no? Y cuál es la relevancia clínica, ¿no?, de cada uno de estos mecanismos. Esto lo pueden observar, está todo en la bibliografía que tienen ustedes en el Drive. Y entonces este efecto neuroprotector, que está mediado por múltiples mecanismos, principalmente nos interesa esto de la demencia, tanto la forma de Alzheimer como la vascular, en la mixta también, por ende, la neuroplasticidad, la neurogénesis producen un efecto neurogenerativo que es lógico presumir que se puede sumar al efecto beneficioso de las moléculas que actúan a través del mecanismo anticolinesterásico o glutamatérgico. Bueno, vamos a ver cómo se ha podido demostrar o traducir en las funciones, algunas funciones a través de los distintos experimentos, cuál es la traducción funcional de esos efectos que estamos hablando de neuroprotección y de plasticidad neuronal. Aquí podemos ver uno de los múltiples estudios que hay en ratones transgénicos o en cultivos celulares. En este caso es en ratones transgénicos y no transgénicos. Esto quiere decir que son ratones que han sido tratados en forma transgénica para desarrollar enfermedad con amiloide, ¿no? Y vemos cómo es el aprendizaje de ciertas actividades motoras, un aprendizaje espacial, con plataforma visible e invisible. Entonces se ve cómo responde el grupo control, el grupo tratado con cerebrolisina y el que es el grupo control que no es transgénico. Y vemos cómo es el aprendizaje en los tres grupos, y vemos que cuando se transforma en invisible la plataforma, el grupo que es transgénico le cuesta, en cambio el grupo que ha sido tratado con cerebrolisina se mantiene igual que el grupo que no es transgénico. O sea que no está, en teoría no está desarrollando la enfermedad, ¿no? Y vuelven a aparecer los mismos cambios, se hace la contraprueba cuando es visible, ¿no? Acá se ve claramente el efecto de la cerebrolisina en este tipo de la funcionalidad. Bueno, avanzando un poquito más, vemos cuál es la evidencia clínica. Acá vamos a pasar ya a ver la evidencia clínica en seres humanos y vamos a ver cuál es el resultado en Alzheimer, en demencia vascular, en demencia mixta y también, si bien no lo vamos a tocar en este módulo, en accidentes cerebrovasculares y en patología encefálica traumática. Bueno, aquí vemos algunos de los múltiples o diversos estudios que hay en pacientes. Vemos acá 217 pacientes tratados con una combinación de cerebrolisina y donepezilo. Y aquí vemos que una de las medidas de eficacia, empezamos a ver el ADAS-Cog, y por supuesto se ve el resultado de dos series de tratamientos, y una evolución a 7 meses. Y vemos que los pacientes con cerebrolisina más placebo y cerebrolisina con donepezilo funcionaron mucho mejor que los pacientes con placebo más donepezilo a largo plazo.
Bien, lo mismo esta escala de impresión clínica global que yo le llamaba, que les refería antes para otros estudios, acá se le pregunta y se ve cualitativamente a quién le fue mejor y claramente los enfermos que recibían después de un mes, los que recibían cerebrolicina puntuaron mucho mejor que los placebos y esto se mantuvo hasta el séptimo mes. En este slide podemos observar qué ocurre con el CIVIT Plus, que es la impresión en la entrevista que se le hace al clínico y a la persona encargada del cuidado del paciente, cómo puntúan tanto para el placebo como para la cerebrolicina. Acá a la derecha ustedes ven para el total de la muestra, fue altamente más significativa el resultado para cerebrolicina, y cuando evaluamos la población en la intención de tratar, esto difiere de esta población en que aquí se incluyen también aquellos pacientes que abandonaron el estudio por algún evento adverso, es decir, se agrupan todos los pacientes que entraron al protocolo, también sigue siendo positivo. El ADAS no cognitivo también hay estudios, siempre fíjense acá está la referencia, hay muchos más, puse algunos nomás, fíjense cómo se mantienen por arriba, o sea, tienden a mejorar, mientras que los que usaron placebo tienden a empeorar, también a 7 meses. Aquí podemos observar un resultado de una publicación, un metaanálisis, publicado en el año 2015, de la utilidad de la cerebrolicina en Alzheimer leve a moderado. Se buscaron todos los estudios que estaban randomizados y controlados. Ellos hicieron una extensiva búsqueda de todos los trabajos y posteriormente ven aquí están los outcomes tomados por cada trabajo, ADAS-Cog, ADAS-No-Cog, el CIVIT, el CGI, el Mini-Mental, y encontraron una serie de trabajos que cumplían con todos los requisitos para hacerlos plausibles de un análisis estadístico. Y publicaron los resultados. Les muestro solamente que algunos de los tantos parámetros observado aquí, el CIVIT más el CGI a 6 meses en los distintos estudios, y obsérvese cómo termina siendo de la total de la muestra, como se hace en los metaanálisis, termina siendo positiva, es decir, a favor del uso de la cerebrolicina. Esto también dio para otros parámetros de eficacia como el ADAS-Cog y el ADAS-No-Cog. Este estudio y otros fueron los que terminaron mostrando o permitiendo demostrar que esto tenía producto, tenía una evidencia de tipo B. La verdad es que no se han realizado nuevos estudios con n mayores o con en otros o no hay grandes estudios tampoco, por ejemplo en Estados Unidos. Recuérdese que esta es una molécula de origen de Austria, en donde se desarrolló y se sigue produciendo, que se utiliza muchísimo en Europa y también en el Oriente. Entonces no se ha planteado realizar grandes estudios. Por otra parte, la realización de estudios con una molécula una sustancia que va por vía endovenosa, la cual plantea también la dificultad para hacer el enmascaramiento, el cegamiento contra placebo. Todo esto indudablemente debe haber contribuido para no tener ahora estudios con evidencia de grado A. Siempre acuérdense que para Alzheimer también son estudios que deberían ser a largo plazo para demostrar efectividad en patología degenerativa. Solo para mencionar algunas otras publicaciones, estas de Ricardo Allegri, más o menos con las mismas características en Alzheimer y en demencia vascular. Acá algunos de los tantos cuadros que muestran esa curva de placebo y la curva de mejoramiento y después avance lento de la cerebrolicina en el ADAS-Cog. Bien. Bueno, también en demencia vascular hay varios trabajos, les voy a mostrar uno solo, 242 pacientes,
con CIVIT y también intención para tratar a la semana 24. Fíjense que todos los puntajes daban a favor de la impresión de que habían mejorado los pacientes con cerebroglicina y le había ido mal a los pacientes con placebo, ¿no? Acá está también lo mismo con la intención de tratar. Aquí podemos observar un trabajo de la base de database de Cochrane sobre una búsqueda sistemática de cerebrolicina en demencia vascular. El autor no es de extrañar que sea de China, donde se utiliza muchísimo este producto, y con más o menos las mismas inferencias finales o los resultados finales, donde es beneficioso fíjense, casi 600 participantes elegibles. La forma de administración es endovenosa, 10 mililitros, también pueden usarse 30 mililitros para los casos más severos. En caso de que sean 10 mililitros, más de 10 se usa la infusión lenta. También la inyección debe ser colocada lentamente, en por lo menos 3 minutos. Generalmente se hacen ciclos. Se hace un ciclo de 4 semanas, de lunes a viernes, descansando sábado y domingo, y se descansa entre 2 y 3 meses para repetir nuevamente el ciclo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la respuesta, uno puede ir manteniéndolo y se pueden hacer hasta 4 ciclos por año, y eso va variando de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, hay otros los problemas que ha habido muchas veces. Las formas, los distintos estudios pueden mostrar no una uniformidad en cuanto a cómo suministrar en todos los pacientes. Entonces esto es una de las críticas que recibe este tipo de molécula, que por ahí los resultados no son comparables de un ensayo a otro. Las contraindicaciones, muy importantes, principalmente la epilepsia no controlada previa, la hipersensibilidad y los trastornos renales severos. Bueno, aquí vamos terminando. Me he detenido un poquito más en esta última molécula por un poco el desconocimiento que tenemos. Es una herramienta interesante que no se usa mucho y que en ocasiones son útiles, principalmente en aquellos pacientes que no respondieron a la medicación tradicional o que no pueden acceder a la misma porque tienen contraindicaciones o efectos secundarios. Por su atención, muchas gracias. Esperemos encontrarnos en la última reunión vía Meet, el jueves a las 19:30. Vamos a ver si no cambiamos un poquito la hora. Por su atención, muchas gracias. En el módulo 4 vamos a intentar que sean todos casos clínicos, tratando de trasladar esta experiencia que tenemos de la evidencia al mundo real, porque a veces lo que parece muy claro en los ensayos o en las recomendaciones, cuando uno se encuentra con los enfermos, no son todo, la cosa se pone más complicada en el escenario del mundo real, en el sentido de que los pacientes ahí no son los ideales, tienen comórbidas, o tienen dificultad en el acceso, etcétera, etcétera. Así que bueno, los esperamos. Recuerden que pueden bajar la aplicación Pool Everywhere para poder votar, así un poco de expresar lo que van pensando mientras hacemos la presentación.